Empiezo con un texto de Maribel, que se lo pillé en el Facebook. Esto no salió en el Congreso, pero creo que nos puede ayudar a situarnos bastante bien. En un primer momento este texto quizás pueda parecer un poco tristón, pero creo que, leído entre líneas, dice una serie de cosas que creo que dan sentido a todo lo que luego el Congreso, de una forma, digamos, más intelectual, después dijo. No sé si es de Maribel o que ya lo cogió de algún sitio, pero... Rectifiqué, cogí la sustancia y lo hice mío. Bueno, dice: la serenidad no se alcanza sin cruzar antes un desierto interior. Para quien ha vivido muchos años, entregado a tareas, a compromisos, a causas y responsabilidades, el detenerse duele. Duele el cuerpo que ya no obedece. Duele el pensamiento que se repite, o la memoria que se hace niebla. Duele el tiempo vacío. La acción daba identidad, importancia. Pero de pronto eso se derrite entre las manos. Uno siente que ha pasado de ser necesario a ser prescindible. Y en ese hueco se abre una herida silenciosa que tenemos que solventar. Quizá nos pueda parecer un poco pesimista. Yo cuando lo leí, pero mirad, vivimos en una sociedad donde muchas veces la gente no quiere ser mayor. Yo tengo ahí a mi maruja que tiene 85 años y ya no los cumple, a partir de ahí. Pero viste casi como una adolescente, se comporta casi como una adolescente y está en todos los grupos de la parroquia menos en vida ascendente. En todos, menos en vida ascendente. Yo cuando le digo, hombre, maruja, no. No nos gusta ser mayores. En el Congreso salió un poco en el diálogo ese tema. Pero, aunque no nos guste ser mayores, el tiempo corre. Oye, y al final nos encontramos con esto. Nos encontramos con que nos jubilamos. Nos encontramos con que aparecen los primeros achaques. Nos encontramos con que la sociedad ya no nos mira como antes. Y tenemos que enfrentarnos a eso. A mí el otro día me sacaron azúcar y, vamos, para mí una tragedia, que no diga Loli, cómo me quedé. Nos tenemos que enfrentar a veces a la vida y la vida nos presenta pues todo este tipo de obstáculos que, bueno, en un primer momento nos dañan, pero, oye, seguimos viviendo y seguimos tirando hacia adelante. Y esa herida silenciosa hay que solventarla. Oye, para eso está vida ascendente. Y para eso está la pastoral del mayor. Entonces me parecía que era una buena cita para situarnos un poco y hacernos caer en la cuenta de que ser mayor no es ni bueno ni malo. Bueno, es bueno, es una bendición. Yo estoy convencido de que es una bendición. La otra opción sería peor, no llegar es peor. Entonces tenemos que aprender a envejecer. Envejecer, creo que era Juan Pablo II el que decía que era un arte, ¿no? Porque antes o después, y bendito sea Dios, que lleguemos, antes o después te tienes que enfrentar un poco a esto. Bueno, pues la Iglesia efectivamente ha retomado un poco esta idea. No es que sea de ahora, siempre se ha hablado un poco de la pastoral del mayor, pero es verdad que el Papa Francisco le dio un impulso enorme. En el primer Congreso Internacional, algunos estuvisteis y fuisteis testigos de aquello, se dieron pasos importantes, ¿no? Después el Papa, bueno, aquel Congreso fue un poco antes de la pandemia. Vino la pandemia, parecía que todo se había paralizado. Sin embargo, en España hubo una serie de personas, algunas estáis aquí, que cogiste y aquella expresión del Papa de que todos los obispos, todas las parroquias tuviesen, ayudar a los obispos y a las parroquias que tuviesen lo mayor un espacio, ¿no? Aquella fue la invitación del Papa Francisco. Pues mientras la pandemia hubo gente que estuvo trabajando en esto y sacó un documento magnífico. Yo lo tengo que agradecer muchísimo porque a nosotros nos está ayudando mucho en la expansión de vida ascendente. Ese documento es buenísimo, ya se nos ha explicado en alguna ocasión, de la Comunidad Episcopal. Luego el Papa sacó una serie de catequesis, la recordaréis, preciosas, sobre la ancianidad. Y ahora ha venido este segundo Congreso Internacional. Ahí tenéis algunos de los que, bueno, los que estuvimos. Y bueno, por aquí en la zona esta de por aquí veis a los españoles, ¿no? Estamos por ahí algunos de los que estamos incluso aquí presentes. ¿Qué pretendía ese Congreso
Internacional de Pastoral de las Personas Mayores. El lema era precioso: vuestros ancianos tendrán sueños. Es decir, la vida del anciano no se acaba y ahí ha terminado todo. No, el anciano, la persona mayor también tiene que tener proyectos de futuro, tener sueños. La vida continúa y podemos hacer mucho bien. Esa cita está extraída del profeta Joel y fue el lema elegido por el Papa Francisco para este congreso. Luego ya había fallecido cuando se celebró, pero tiene su sentido, ¿eh? Vuestros ancianos tendrán sueños. Es decir, la vida continúa, la vida tiene posibilidades de futuro. Lo organiza el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Esto creo que también es interesante, porque ¿dónde situamos la pastoral del mayor? Muchas veces la hemos situado, y en muchas diócesis está así, y yo no digo que esté bien ni mal, ¿eh? Simplemente hago el diagnóstico de la realidad. Muchas veces está unida a la pastoral de la salud, pero eso correría el riesgo quizás de pensar que la persona mayor automáticamente ya es un enfermo. No es así, no es así, o no tiene por qué ser así. Entonces ahora está más bien vinculado a familia, laicos y vida. Creo que es un acierto. Bueno, esto sería cuestión de verlo y dialogarlo. Participamos 150 delegados de 65 países y 55 conferencias episcopales. Es decir, que la representación mundial fue grande. Y se plantearon además situaciones del mundo entero, donde curiosamente nos damos cuenta de que efectivamente estamos en una sociedad global, donde los problemas, aunque haya diferencias, y hay diferencias entre Europa y África, por poner un ejemplo, sin embargo, luego también hay muchos aspectos comunes. Y desde España participamos activamente, pues, varios miembros de Vida Ascendente, algunos están aquí, también de la Conferencia Episcopal, algunas delegaciones de Pastoral de las Personas Mayores y también la Asociación Lares de las Residencias de Mayores. ¿Qué pretendía? Los objetivos. Se pretendía una urgencia pastoral global, es decir, el tema de los mayores es ahora un tema importante en el mundo entero. La Iglesia quiere acoger el reto de esa pastoral. Es un reto para desarrollar una pastoral adecuada en un cambio de tiempo con nuevos desafíos. Luego lo veremos. En segundo lugar, es un camino que continúa, no empezamos de cero, ¿eh? Ese adanismo que muchas veces tenemos de que nosotros somos los primeros que lanzamos, no, esto viene de antiguo, ¿no? Los últimos pontífices han hablado del tema, el primer congreso del 2020, la jornada de los abuelos que se instituyó hace unos años, en malas fechas, desde luego. Creo que ahí Nacho quería hacer una propuesta de cambio, y creo que además sería bueno, porque es que nos pilla en medio del verano. Ya, pero en América no. Claro, ese es el problema. Y luego las catequesis del Papa Francisco, que creo que son, bueno, pues una auténtica joya que deberíamos de madurar en los próximos años. Se va a tratar también los sueños de los mayores, una visión de futuro, el lema que hemos dicho antes. Habría una reflexión global sin precedentes, ¿eh? Se pretendía una reflexión amplia y global, como un laboratorio de ideas y de esperanza. ¿Qué se está haciendo en diversos lugares del mundo? ¿Cómo podemos compartir y cómo nos podemos enriquecer unos con otros? Y luego valorar también la contribución de las personas mayores a la sociedad y a la Iglesia. Y bueno, pues el método fue un método sinodal, ayer se nos hablaba de este tema, de charla, encuentro, diálogo, compartir. Hubo ponencia, hubo reflexión, hubo diálogo, trabajos por grupos e intercambio de ideas. Bien, eso es un poco el objetivo general y el modo de desarrollo de este congreso. A mí me hubiera gustado hacer otra cosa diferente, pero en fin, como estamos con la falta de tiempo, lo que he hecho, esta charla la preparé yo para otra cosa. Y bueno, al final lo que he hecho ha sido ver la ponencia y resumirla un poquito. A mí me hubiera gustado hacer otra cosa con vosotros, que es extraer las ideas fundamentales y comentarlas, pero es que estamos como estamos de tiempo. Pero bueno, os apañáis, van a salir varias cosas y creo que puede ser interesante. La introducción la hizo el cardenal Farrell, que es el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Él ya situó un poco el congreso, ¿no? Se busca una pastoral del mayor, y precisamente por eso decía que los que estábamos allí éramos conocedores de la materia, y además una pastoral realista, de hechos ya
comprobado. Habló de los últimos pasos que habían dado los pontífices anteriores y especialmente el Papa Francisco, cuando desde el primer congreso, las catequesis, la homilía, continuamente el Papa hablaba de esto, decía que los ancianos son, atención, el futuro de la Iglesia, no solo su pasado. Su experiencia, su fe arraigada y su sabiduría son un tesoro invaluable para todo el pueblo de Dios en camino. Atención, creo que ahí hay un punto, no somos el pasado de la Iglesia, somos también el presente y el futuro. El presente creo que lo tenemos claro porque cuando entra en una iglesia estamos los que estamos. Pero oye, también podemos sembrar futuro. Sobre todo a través de la sabiduría y la experiencia de los años que ya tenemos, ¿no? Se evalúa, y luego lo vamos a profundizar un poquito, una nueva situación social. Y es que el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 30, 40 años y sigue cambiando, tanto es así que decía el Papa Francisco que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y esto es importante, tenemos que asumirlo. No estamos en una época de cambios. Peor no, es otra cosa. Lo que estamos es un cambio de época. Lo que viene es diferente de lo que hemos tenido hasta ahora. Y ese reto lo tenemos que saber acoger. Después hablaré de esto porque el cardenal fue una pequeña introducción. Hay una transición demográfica, que ahora después veremos, y eso para la Iglesia se convierte en un signo de los tiempos. Un signo de los tiempos. ¿Qué está pasando con las personas mayores? ¿Qué cambio está experimentando la sociedad? Eso es un signo de los tiempos. Tiene para la Iglesia una bendición, pero supone también un reto, y un reto importante. Y por tanto esta pastoral no puede ser una pastoral mágica, sino que tiene que estar en el corazón de la Iglesia. Los mayores además son un grupo numeroso, cada vez más, y también activo, gracias a Dios, cada vez más. Y hay que aprovechar esa fuerza e impulso de la acción pastoral. Y el modo, él insistía, y fue así, tenía que haber un espíritu sinodal. Bueno, esto fue un poco la introducción del cardenal Farrell, donde ya introdujo varios temas que después se van a tratar. Una charla muy interesante. Partimos, recordáis aquel esquema de los jesuitas, ¿no? Ver, juzgar y actuar, ¿no? Pues partimos del ver. ¿Qué situación estamos viviendo en el momento actual? Hay una transición demográfica y hay unos retos de la sociedad de la longevidad. Esta charla la dio un profesor italiano con un montón de datos, de esquemas, de gráficos. Yo no voy a meterme en eso, pero simplemente recordar algunas cosas importantes. En esa transición demográfica, ¿qué está pasando? Vamos a ver, lo que hablábamos ayer. En los años 60, 70, en España y en general en el mundo nació muchísima gente. Fue un boom demográfico. Que son ahora los que están llegando a la vejez. Los baby boom, los boomers que decía. Y esas personas, que es un grupo amplio de la sociedad, llegan ahora a la vejez y se jubilan. Y ahora a ver quién sostiene eso. Mirad todo lo que digan, pero que a nivel político y a nivel de pensiones, esas cosas que hay que cambiar, es que hay que reformar esto porque esto no se sostiene, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos a los políticos. Bueno, mejor no se lo dejemos mucho, no sé que nuestro tema. Pero a nosotros sí que nos corresponde algo. Y es que esta gente que está o que estamos ya llegando, ya somos las primeras generaciones de personas no suficientemente evangelizadas y por tanto necesitados de evangelización. Y hay pues, mucha gente mayor, la vida cada vez más larga, hay una esperanza de vida cada vez más grande. España además es uno de los países con una esperanza de vida más grande del mundo entero, creo que somos los segundos o los terceros. Creo que nos supera a Japón y Hong Kong, después vamos nosotros. Hombre, una cosa buena que tenemos. 2050, un dato demográfico, España, la edad media de esperanza de vida, 99-100. 2050.
99. ¿Quién sostiene? Es bueno, es decir, que la Iglesia tiene una visión positiva, hay una visión positiva de esto, pero eso supone cambios radicales, en todos los aspectos, también en el aspecto pastoral. Hay un incremento de ese sector de la sociedad. Y sin embargo, por abajo, sin embargo, es al revés. Cada vez menos nacimientos. Cada vez menos nacimientos. Hay una inversión total de la pirámide. Eso no es sostenible. A ver cómo se va solucionando la cosa. A ver, bueno. Ese cambio es cualitativo, no solamente cuantitativo. Es que es un cambio de sociedad, es un cambio de mentalidad. La longevidad debe considerarse, eso sí, una oportunidad. Se necesita una base sólida de jóvenes y si tenemos un cambio en un aumento de los mayores, pues habrá que plantearse, y eso nadie lo hace, pues que también los jóvenes tengan otro tipo de sociedad, ¿eh? Por tanto hay un desafío político, social, de todos los niveles, pero hay también un desafío religioso. La sociedad de la longevidad plantea el desafío de hacer del planeta un lugar donde todos puedan vivir bien, todos puedan vivir bien, y durante mucho tiempo de manera sostenible. Un desafío que solo se puede superar poniendo a la persona en el centro. Atención, poniendo a la persona en el centro. Porque si no pasará lo que comentábamos ayer en la mesa. Vamos a quitarnos de en medio. Y hablamos de eutanasia, pero es que a veces la eutanasia no es tan visible ni tan activa como nos imaginamos, es que a veces es otra cosa. Bueno. Y eso hay que poner a la persona en el centro, favoreciendo condiciones que dignifiquen y valoren todas las fases de la vida y promuevan el diálogo y la colaboración entre generaciones en el seno de la familia, en el contexto laboral y en la sociedad. Y a nivel de Iglesia, el reto, el desafío, esa palabra reto, desafío, apareció muchísimas veces en todo el Congreso. Es la evangelización de esta generación. Una charla también, oye, en una sociedad cambiante donde cada vez hay más mayores, donde además estos son cada vez más longevos, donde hay también más posibilidades de salud y de vida, eso es bueno. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y eso no lo tenemos que plantear en la fe. Este profesor, Ebrard, era jesuita, nos dio una charla también muy interesante sobre el sentido de la vida cuando la vida se alarga. Aquí la pena fue que la traducción francesa fue muy mala. Y yo no me enteré de nada en la charla. Yo conforme iba hablando, digo, no me estoy enterando de nada. No me estoy enterando de nada. Luego cuando la he leído, pues creo que sí decía cosas interesantes. Un sector grande de la sociedad, con una vida cada vez más larga, más saludable, hay que darle un sentido a la vida. Y eso no lo teníamos antes. ¿Por qué? Porque no teníamos este tipo de sociedad. Ahora hay que aportar ideas nuevas que den sentido a la vida de estas personas. Bueno, ¿qué nos decía este profesor? Lo primero, y algo que también se repitió mucho, el peligro de reducir la pastoral de los mayores a mero asistencialismo. La pastoral para el mayor. ¿Hay que hacerla? Sí. ¿La hemos hecho bien? Creo que sí. Pero no es solo eso. No es solo eso. Ya lo decíamos también. No se trata solamente de que la Iglesia asista a los mayores, sino que los mayores tomen un papel más activo y sean también agentes y protagonistas de la pastoral. Hay que abordar, por tanto, la cuestión del sentido de la vida en ese segmento de la sociedad. Él partía de una idea bíblica. Utilizó otro tipo de lenguaje, pero bueno, yo como cuando yo estudiaba estas cosas de antropología bíblica tenía esto, pues he cogido esto. ¿Qué dice la antropología bíblica acerca del ser humano? Que somos Basar, Nefesh, Ruach. ¿Recordáis un poco? Me explico. El ser humano en la Biblia no es solamente cuerpo y alma, es otra cosa. En la Biblia el ser humano es Basar, es carne. Es decir, tiene una dimensión física que nos pone en comunicación con el mundo
y con los demás. Y es una situación, una condición, podríamos decir, una dimensión que compartimos con el resto de la naturaleza. Los animales también son basal, también son carne. Y eso hay que cuidarlo. Y tenemos, por tanto, que atender las condiciones de sanidad, de salubridad, de cuidado del cuerpo, y todo eso es importante. Todo eso es importante. Pero el hombre no es solamente eso, también es nefes, es decir, podríamos decir autoconciencia, conciencia del yo. Tiene una psique, en griego se tradujo por psique, psicología, viene de ahí, ¿no? Es decir, tener conciencia de quién soy yo, una mente. Y hoy por hoy se habla mucho de la salud mental, ¿verdad? Después de la pandemia. Y eso también hay que cuidarlo. Y eso también hay que cuidarlo. Y yo creo que después de la pandemia la sociedad ha tomado conciencia de esto. Porque nos vemos ahí en un problema gordo, sobre todo en los jóvenes, que no encuentran sentido a la vida, que no tienen el cuidado o esa salud mental, pues ha descuidado ese aspecto. Y la sociedad creo que tiene conciencia de que eso hay que cuidarlo. Vale, bien, hay que hacerlo. Pero, atención, el ser humano además es otra cosa. Es ruaj, es espíritu. Tiene una condición trascendental que aspira a más. Ahí entra la dimensión religiosa. Ayer alguien decía, ahora se habla de lo espiritual, ¿no? Que no tiene por qué ser meramente religioso. Pero bueno, lo religioso entraría dentro de eso. El ruaj es lo que nos pone en contacto con Dios. Nosotros los cristianos lo tenemos claro. Si no hubiera, para los no cristianos podemos hablar, nos pone en contacto con el ser, con la trascendencia. ¿Vale? Y atención, eso también hay que cuidarlo, y no lo cuidamos. Aquí es donde está la clave y creo que es uno de los campos donde vida ascendente tiene que actuar, porque los otros más o menos están cubiertos. Pero este ámbito del cuidado espiritual, donde se debate la vida de las personas en buena medida en el alma, en el corazón. Y eso hay que cuidarlo. Y ahí entrarán muchas cosas. Entrará la cuestión de la soledad, entrará la cuestión de la espiritualidad, entrará la cuestión de mi dimensión trascendental religiosa, la cuestión de mi relación también con los demás. Y creo que este campo sí es nuestro. Porque los otros, ya digo, más o menos están cubiertos y la sociedad más o menos, pero el ámbito espiritual, y ahí es donde está la cuestión del sentido de la vida. Tenemos tentaciones fáciles, somos muchos, pues vamos a quitarnos un poco de medio, y eso es un poco lo que hace nuestro mundo, nuestra sociedad. Cuidadito, porque además se presentan como ideas de buscar el bien, de buscar ¿para qué vamos a sufrir tanto y tal? ¿No? Se presenta como algo bueno lo que realmente no es bueno, porque no respeta la dignidad del hombre. La sociedad te aportará pues la solución de la eutanasia o el gerontocidio, pero cuidadito. Esto Juan Manuel puede hablar mucho, que además está metido en ese ámbito, ¿no? Por tanto, se hace urgente, decía este profesor, aclarar la propia trayectoria personal, situar la propia vida, alimentar relaciones humanas significativas, oye, nuestra amistad, vivir en coherencia con valores personales, vivir en coherencia, vivir conectado a la fuente de la vida, eso es lo que da sentido. Se trata en definitiva de mostrar que una vida cada vez más larga, lejos de relegar a los ancianos a los márgenes, capaz de situarlos en el centro del sentido de la vida y de ser testigos y transmisores de ella. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Hasta qué hora tengo? Hemos empezado un poquito. Hasta las 12:15. Hasta las 12. Pero bueno, aquí hay un día. A las 11. Son, a ver si puedo terminar para las 11:20, 11:30 y tenemos un diálogo. Tranquilo. Muy interesante el tema, hombre. Una charla que a mí me gustó muchísimo fue la que dio la profesora Lombardi de Toronto, que hizo un estudio sobre la idea que
tenía el Papa, bueno, esto viene ya de Juan Pablo II cuando hablaba de la cultura de la muerte, pero bueno, el Papa Francisco hablaba de la cultura del descarte. Recordáis, ¿no? Continuamente, ¿no? Y es verdad, hizo un estudio sobre la situación actual de las personas mayores y la tentación que tiene nuestra sociedad de apartarlo, dejarlo, relegarlo, o incluso descartarlo. Y creo que fue una charla para mí muy iluminadora, porque dio datos y datos contundentes. Dice el Salmo 71, no me deseches en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando se acabe mi fuerza. Con esto la profesora Lombard dice, esta tentación ha sido desde hace siglos, que no es de ahora, solo que ahora la vivimos en una situación quizá un poco extrema. ¿Qué es la cultura del descarte de la que hablaba el Papa Francisco? También la doctrina social de la Iglesia, Juan Pablo II, Benedicto XVI, hablaron de la soledad, del abandono de las personas mayores. Las políticas públicas, hay políticas públicas que alimentan la cultura del descarte. Y eso se vio clarísimamente en la pandemia. Aquí la profesora Lombardi cogió unos informes de Amnistía Internacional, que bueno, no es una, digamos, una ONG sospechosa de ser católica ni nada de eso, ¿no? Al contrario, más bien, ¿no? Y esta asociación de Amnistía Internacional, no sé si es asociación o lo que es, no sé, pero bueno, lo conocemos. Durante la pandemia hizo una serie de informes muy negativos incluso sobre la situación de las personas mayores y cómo se las abandonó en buena medida. La eutanasia, un fracaso moral de la sociedad, y bueno, pues dio muchísimos datos. Yo no me voy a detener en esto, porque aquí en Madrid pues ha hecho famoso lo de las residencias, ¿no? Pero, oye, que eso fue en toda España, y peor todavía en otros lugares. Pero bueno, ya está, ya sabemos dónde nos movemos. Pero sí es cierto que hay un abandono de las personas mayores en sus condiciones de... ya no las consideramos válidas para nuestra sociedad, ya no son productivas, como tanto decimos, y pues la descartamos. Si queréis ver los datos, están en esa charla y son contundentes, muy tristes, por cierto. Recuerdo que daba uno, ¿no?, de una persona mayor de Canadá, el ejemplo era, ella era canadiense, donde por enfermedad y tal, lo único que se le ofrecía, la única salida que se le ofrecía era que pidiera la eutanasia. Y ya estaba dispuesta a pedir la eutanasia. Cuando se enteraron los familiares, además se sentía sola, ¿no? Cuando se enteraron los familiares, hubo ahí un movimiento, digamos, de conciencia, ¿no? Y oye, los familiares bueno, pues empezaron a acercarse a esa persona, y esa persona, cuando descubrió el amor de los suyos, ya no quería eutanasia. Espero que nos planteemos algunas cuestiones de cómo funciona nuestra sociedad y en el fondo cómo también podemos funcionar nosotros. Algunas recomendaciones que daba: la necesidad urgente de reforma en el sistema, protección legal de los derechos, esto en España habrá que hacerlo, educar al clero, también a los consagrados y laicos, involucrar a los mayores en la vida de la parroquia como voluntarios y testigos de esperanza, desafiar la narrativa de que no somos útiles en la vejez, también el cuidado de los miembros del clero y los mayores, el cuidado de los cuidadores. Eso le dedica, el documento de la Conferencia Episcopal le dedica un capítulo, creo que muy bonito y muy importante: cuidar a los cuidadores. Sí. Y la cuestión del voluntariado también, eso lo tenemos quizá un poco abandonado, y es otro reto. Y luego, algo que también decíamos ayer, somos un solo cuerpo, tenemos que estar muy unidos en esto. Ya digo, la charla es larga, yo creo que muy sabrosa, contundente, y bueno, ya está, yo he sacado simplemente algunas cositas, pero podéis leerla, que creo que os sorprenderá. Vino luego nuestra presidenta internacional, francesa, Marie Messon, a la que Jaime quiere mucho,
y nosotros luego estuvimos comiéndonos una pizza con ellos. Sí. Pero a mí esta charla me dejó así un poco, no sé. El caso es que Miguel, cuando vino aquí, dijo que fue fantástica. A mí me dejó así un poco, como que no aterrizó, ¿no? La cuestión era el diálogo entre generaciones. Y era un poco la experiencia que están teniendo nuestros compañeros de Francia, principalmente, en torno a ese encuentro intergeneracional y cómo ellos trabajan y qué tipo de jueguecitos hacen y tal, ¿no? Ella habló un poco desde su propia experiencia, no se fue a otros lugares, fue simplemente, oye, nosotros en Francia, nuestra asociación, vida ascendente, lo cual allí lo llaman de otra forma, pues lo que hacen, ¿no? Un diálogo intergeneracional incluyendo niños, jóvenes y la generación intermedia. Habló de la importancia del diálogo intergeneracional, habló de crear oportunidades de encuentro, y aquí ya sí que habló de cosas concretas, inventar iniciativas, y ella habló de cosas muy concretitas, de un calendario, no sé qué, de jueguecitos y tal, ¿no? El objetivo último es eso, precisamente, dar valor a las personas mayores y que haya un encuentro recíproco entre distintas generaciones, de tal forma que efectivamente ese enriquecimiento mutuo del que hablaba el Papa Francisco sea efectivo. Esto ya yo creo que en algunas parroquias lo estamos haciendo. Lo leí el otro día, además creo que lo sacó salió un de un encuentro que hubo ahí en su parroquia. En fin, yo creo que todos podríamos hablar de experiencias de este tipo, y creo que hay que promoverlas y afianzarlas, ¿no? Bueno, pues ahí teníais cosas concretitas. Si queréis ver esa charla, ahí tenéis pues juegos concretos, actividades concretas que pueden venir bien. Ya digo, era una labor por la que está apostando Vida Ascendente en Francia. Creo que no lo llegó a aterrizar del todo, pero bueno, fue una cosa. Sí que ella al final concluía que tiene que haber una reflexión y pastoral de apertura. Y esto sí que nos corresponde también un poco a nosotros. Ir más allá de la asistencia material a las personas mayores. Ayer también lo hablábamos. A veces las personas mayores, sobre todo si están enfermos, más que medicina, a lo mejor lo que necesitan es una caricia, un encuentro, un diálogo, un ratico, y eso todos tenemos también experiencia. Bueno, el Papa. A mí no sé, me sorprendió muy gratamente el encuentro con el Santo Padre, y él dio una serie de claves que creo que son fundamentales, que deberíamos de asumir aquí. Comentó un poco el Papa el lema, tus ancianos tendrán sueños, que fue el lema escogido por Francisco, ya lo hemos dicho, ¿no? Y cómo la efusión del Espíritu Santo crea unidad y esperanza. Es verdad que en ese texto lo que parece es que el Espíritu Santo lo remueve todo, ¿no? Dice, vuestros hijos tendrán visiones, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños. Lo comentaba Nacho una vez, allí, es al revés. Normalmente son los jóvenes los que tienen sueños y los ancianos los que tienen visiones. Dice, pero la efusión del Espíritu ha trastocado esa realidad de tal forma, esto es algo muy bueno para los ancianos. Es una visión muy positiva. Podemos seguir teniendo sueños. Bueno, hablo de situaciones también, algo intergeneracionales rotas, la necesidad de ese diálogo internacional del que ya estábamos hablando, intergeneracional del que ya estábamos hablando. Dijo claramente, igual siguiendo la estela de Francisco, que las personas mayores son un don y una bendición. Hay un desafío que llama un nuevo ejercicio de discernimiento y comprensión. Y él, además, insistió en que las catequesis de Francisco siguen siendo una luz para nuestra tarea misionera y pastoral. Dijo que se profundizaran, que se estudiaran, que se... Cito algunas cositas de ese texto, de esa carta. Deberíamos de fotocopiarla, Jaime, y entregarla, ¿no? Yo creo que podría ser el mejor resumen, el mensaje del Papa. Está publicado en el boletín. Sí. Además creo que en este número, el último, ¿no? Bueno, Sí, si en me parece que en sí. el anterior, porque yo...
Vamos, yo creo que esto sí deberíamos de tenerlo todo, el mensaje del Papa y además profundizarlo. Bueno, algunas citas. Decía el Papa León, hoy en día muchas personas tras jubilarse tienen la oportunidad de disfrutar de un periodo cada vez más prolongado de buena salud, bienestar económico y más tiempo libre. Esto es verdad. Dice, se le llama jóvenes ancianos. A mí me llamó la atención. Jóvenes ancianos. Son las generaciones estas que de 60, 70 años, oye, que están muy potables. Gente que está muy potable. Gente que ha dado mucho en su actividad, en su profesión, en su vida familiar. Ha dado mucho. Y aunque se hayan jubilado, tienen un potencial excepcional que debemos de aprovechar. Bueno, se le llama jóvenes ancianos. Dice, suelen ser quienes demuestran una asistencia litúrgica asidua y dirigen las actividades parroquiales como la catequesis y diversas formas de servicio pastoral. Esto lo vemos en nuestras parroquias. Atención, es importante identificar un lenguaje y unas propuestas adecuadas para ellos, implicándolos no como destinatarios pasivos de la evangelización, sino como sujetos activos, y responder con ellos, y no en su lugar, a las preguntas que la vida y el Evangelio nos plantean. Creo que esta frase, ayer hablábamos de renovación de vida ascendente, y el problema de vida ascendente es que, bueno, vida ascendente en España salió hace 30 y tantos años. Fue gente que entró con eso con 60, 70 años, que los que siguen vivos pues ya tienen 90. Ya se ha envejecido mucho el movimiento. Y ayer hablábamos de rejuvenecerlos, de renovarlos. Creo que es importante que empecemos a apostar por este tipo de personas, por esta generación, los baby boomers. Nosotros ahora, en mi diócesis, estamos apostando un poco por esta gente, y los grupos que estamos creando, bueno, va también mucha gente más mayor, ¿no? Y no le vamos a cerrar porque nosotros no debemos de ser edadistas, pero creo que tenemos que empezar a apostar pastoralmente por esta generación, que ya digo, sigue siendo una generación muy potable en todos los aspectos, y una generación no suficientemente evangelizada, una generación que está empezando a envejecer, que tiene que aprender a envejecer porque eso nunca se le ha dicho, una generación que está sufriendo también por eso, y creo que a esta generación vida ascendente sí le puede ofrecer algo muy bueno y muy positivo, a estos jóvenes ancianos. Otras cosas de las que dijo el Papa: quería una pastoral misionera y evangelizadora. Al final del mensaje lo deja muy claro. Nosotros no estamos para hacer actividades que distraigan a los mayores. Estamos para evangelizar. Que para evangelizar hay que organizar viajes, excursiones, comida y juegos, y pues lo hacemos. Pero el objetivo lo tenemos que tener claro. Nuestra pastoral tiene que ser misionera y evangelizadora. Decía así el Papa. Dice, se pueden encontrar diferentes situaciones, y es verdad. Algunas personas reciben el primer anuncio de fe a una edad avanzada. Otras experimentan a Dios y a la Iglesia en su juventud, pero luego se distanciaron. Y ahora vuelven. Oye, a mí me está sorprendiendo, ahora que estamos hablando tanto de la vuelta de los jóvenes a la Iglesia, yo no sé si eso será real o es todavía un poco un fantasma que tenemos ahí, no lo sé, no me voy a meter en eso. Pero a mí se me está llamando la atención que hay también mucha gente de esta edad que está pidiendo un volver a la Iglesia. Y no sé si tenemos algo para ellos. Y nosotros estamos para eso, Dice, otros perseveraron en su vida cristiana. Para todos, sea cual sea la situación, la pastoral de las personas mayores debe ser evangelizadora y misionera. Porque la Iglesia está siempre llamada a anunciar a Jesús, Cristo Salvador, a todo hombre y mujer, a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida. Vida ascendente tiene esto, Es una de las riquezas de vida ascendente.
que en el fondo yo creo que nos tenemos que sentir contentos y satisfechos, porque muchas de las conclusiones a las que llegó luego el Congreso ya las tenemos nosotros, y es una oferta que podemos hacer y que no nos costaría tanto trabajo hacer. Bueno, esta pastoral nos interpela a todos. Ay, Señor, ayer también hablaba ahí de los curas que no quieren y los párrocos, todos tenemos ese tipo de problemas. Los conciliarios creo que también estamos un poco para eso, para animar a nuestros hermanos, no solamente para animar a los mayores, también estamos para animar a nuestros hermanos a que lleven a cabo esta pastoral. Nos interpela a todos. Esta tarea misionera nos interpela a todos. La evangelización misionera ayudará a las personas mayores a encontrar al Señor y a su palabra. De hecho, a medida que envejecen, la pregunta por el sentido de la vida surge en muchos, lo que hemos dicho antes, creando la oportunidad de buscar una relación auténtica con Dios y profundizar su vocación a la santidad. Queridos amigos, recordemos siempre que anunciar el Evangelio es el compromiso principal de nuestro ministerio pastoral. Al involucrar a los ancianos en esta dinámica misionera, ellos también serán testigos de esperanza, especialmente con su sabiduría, devoción y experiencia. Creo que es un reto, un desafío que el Papa León también nos lanza, recoge un poco todo lo que había dicho Francisco y creo que ha dado un paso más. La importancia de lo que tenemos dentro, donde solamente, y esto sí tenemos que convencernos, solamente Jesucristo puede iluminar. Él es el camino, la verdad y la vida, no hay otro, no se puede encontrar el sentido de la vida pleno fuera de Jesucristo. Atención, una cosilla que antes hemos dicho, es importante identificar un lenguaje y propuesta adecuada para estas personas, esta generación que ahora tiene 60, 70 años. Un lenguaje y propuesta adecuada. Mirad, a esta gente ya no le valen las novenas y los trilos que teníamos antiguamente. ¿No? Pues ya está. No. Pero atención, tampoco le vale el jacuna de los jóvenes. O sí. Mi diócesis está viendo una experiencia, no la llevamos nosotros. La lleva lo de familia y vida, de una especie de encuentro, de oración, al estilo de jacuna. Oye, y va muchísima gente, y además muy bonito y tal. Pero yo no sé si esa es la... No sé, no nos vamos a meter en esto. Lo que sí digo es un poco lo que dice el Papa León. Hay que encontrar un lenguaje y unas propuestas. Y creo que en eso todos deberíamos de colaborar, y a lo mejor. Bueno. Otra charla fantástica, a mí esta me encantó, porque además creo que da las claves de todo, ¿no? La urgencia de una mirada pastoral. Y el título o subtítulo que le dio Gleison de Paula, que es el secretario del dicasterio, fue, creo que además muy bien plasmado, de la asistencia a la existencia. Lo que hemos dicho antes, de una pastoral para los mayores, que está muy bien y hay que hacerla, pero hay que avanzar y dar un paso más a una pastoral de los mayores, o como decíamos ayer, con los mayores. Esta charla a mí me pareció especialmente luminosa. Hablaba, además muchacho joven, ¿no? Ya veis que... Hablaba de una urgencia pastoral. Dice, es un error contemplar la vejez solo en términos de fragilidad. Es verdad que hay mucha fragilidad, pero no solo fragilidad. Y hay un reto, superar ese prejuicio y promover una pastoral donde el mayor sea protagonista activo. Una pastoral del mayor y con el mayor. Hay una paradoja, y él la ha expresado así, ¿no? Dice, hay una presencia activa pero pastoralmente invisible. Y esto es verdad. Tú vas a cualquier iglesia, a misa de cualquier tipo, vamos, a lo que sea la misa de niños, pero y la inmensa mayoría
de personas que te encuentras, ya no usamos peine, ¿eh? Y otros... Tenemos muchas canas. Es la radiación. Qué bonita manera de decirlo. ¿Eso malo? No. No es malo, ojalá tuviéramos más jóvenes, pero porque vamos a dar por malo que sea así, ¿no? Es decir, los mayores siguen estando, pero pastoralmente su presencia es invisible. Nuestros programas, nuestras programaciones pastorales, todo está pensado un poco para los jóvenes. Aquí Loli, que es una jabata de esto, y además se lleva muy bien, gracias a Dios, porque si no, no lo hubiéramos conseguido. Se lleva muy bien con el vicario general, con otros vicarios, yo no tanto. La diplomacia. Ella continuamente, además como está metida en todas estas cosas de hacer las programaciones pastorales diocesanas y todas estas cosas, ella pim. Y entonces nuestros programas pastorales en ese sentido tenemos que estar contentos. Aparecen los ancianos por todos lados. Pero es por ella, ¿eh? Pero ¿cuánto tiene que insistir? Luego lo dice. Porque si no fuera por esa insistencia, es que ni aparecían. Ni aparecían. Entonces habrá que hacer visible esa aportación pastoral que desde la experiencia de los años, con los achaques, con las canas, nosotros podemos dar a la Iglesia. Y es mucho, ¿eh? Y es mucho. Yo una vez hice en un encuentro de animadores, de formación de animadores, hace unos años, eran animadores de vida ascendente, pero les di una hojita, digo, a ver, ¿en qué tareas pastorales estáis involucrados en vuestras parroquias? Y en cada hojita nos aparecían menos de 3-4 actividades. Es decir, nosotros estamos metidos en otras cosas. Y eso es bueno, ¿eh? Es nuestro apostolado, es uno de los pilares de nuestra actividad. Pero cuando estamos en otras cosas, Cáritas, la catequesis o lo que sea, ¿no? Los coros, la limpieza o lo que sea, ¿no? Nuestra dimensión de los años y de la sabiduría de la vida se nota. Habrá que hacer visible eso. Hay que superar los esquemas. La soledad de una generación en cambio. El problema de la soledad no deseada. Esto es un problema real. En España creo que son más de 3 millones de personas mayores los que viven solos. Más de 3 millones de personas, ¿eh? Que si surgiera un partido político contra la soledad no deseada y lo votaran todos, tenían bastantes diputados, ¿eh? Yo lo creo. Es un problema que nos afecta a todos, ¿eh? Y que debería de cuestionar nuestra forma de hacer sociedad. Dio un dato que a mí me llamó la atención, no quiero con esto herir a nadie, no voy en esa línea, pero el dato fue el siguiente, a mí me hizo, dice, esta gente que ahora viven solos, ¿eh? En buena medida fueron los mismos que en su tiempo promovieron, bueno, pues todo ese aspecto de independencia, de liberación, de tal, no sé qué, el divorcio, lo otro, tal, no sé qué, se cargaron la institución familiar y ahora... No quiero ir con esto a nadie, porque situaciones puede haber entre nosotros también, y de hecho las hay. Pero si es para que pensemos, si no se cuida la familia, no nos quejemos después de que... O sí, quejémonos, hay que quejarse. Pero en buena medida estamos viviendo el resultado de no haber hecho bien del todo las cosas antes. Planteo un poco en el título, ¿no? De la asistencia a la existencia. No solamente hay que tener cuidados, no solamente hay que promover los cuidados de las personas mayores, que sí, pero hay que promover algo más. Lo que hay que promover, y esto ya lo dijo el Papa Francisco también, ¿no?
proyecto de existencia. Esa fue la expresión del Papa Francisco. Proyecto de existencia. En ese sentido, bueno, pues habló de la importancia del voluntariado, nuevas oportunidades de existencia. Oye, si te jubilas ahora a los 67, ¿no? No sé cómo está ahora la cosa. Sí, por así. Sí, sí. 68 y 9 meses. Yo que como me he hecho la previsión de que hasta los 75, 76 no me jubilo, pues todavía no pienso en esas cosas. Y si te dejan. Pero ahora la gente se jubila. 10 meses y 67. Y lo que decía el texto este de Isabel al principio, oye, que esto es un cambio total, que sí, que mucha gente vive en la existencia inauténtica que decía Emmanuel Mounier, y bueno, nos planteamos que si voy a viajar, voy a hacer 5... Oye, muy bien, fantástico y fenomenal, hazlo. Pero no te cuides solamente por fuera, cuídate también por dentro, que te quedan todavía 30 o 40 años de vida, y a ver cómo maneja eso de ahí dentro. Hay que dar o promover proyectos de existencia. Ahí entrará también pues, que se debe reconocer el valor y la dignidad de las personas mayores y la sed de vida. Oye, que tenemos sed de vida y esto es bueno. Esto es bueno. Y hay muchas personas que tienen una depresión de caballo. Pues, la verdad es que yo no soy psicólogo. Necesitamos buenos psicólogos y buenos acompañantes espirituales. Y este tema habrá que verlo, ¿no? Despertar la sed de vida. Ayer Marisol, ¿no? Hablaba un poco también de eso, ¿no? ¿Dónde está Marisol? No la veo. Marisol. Allí. Hay una nueva situación pastoral. No basta con preparar proyectos de asistencia, se necesita un camino de existencia que sepan valorar la presencia, el testimonio y la visión de los ancianos en la Iglesia y en la sociedad. Esto lo decía el Papa Francisco. Hoy pues sigue siendo un reto. Hay que superar la visión reduccionista de la vejez y, como decía el Papa León, promover una pastoral evangelizadora y misionera. Sí, sigo con el mismo autor. Reconocer la dignidad para custodiar la vida, buscar para los ancianos verdaderos proyectos de existencia, asistirle de una manera digna. Si no se tiene en cuenta su dignidad, difícilmente se le asistirá bien. Claro, si estamos en una sociedad del descarte, automáticamente los consideramos prescindibles. Pues nada. Una propuesta, y él aquí hizo una propuesta que, bueno, habría que desarrollar un poco, pero aquí hizo una propuesta, el Evangelio y la oración por la paz. Quizá en vida ascendente deberíamos de crecer, no lo sé, igual estoy hablando un poco desde mi propia experiencia personal y no es la real, ¿no? Pero a lo mejor nos falta quizás, aunque tengamos uno de los pilares que es la espiritualidad y nos juntemos y lo hacemos juntos y celebremos juntos la Eucaristía, a lo mejor en nuestro grupo debemos de afianzar un poco esa espiritualidad, esa oración, ese encuentro con el Señor. Lo dejo ahí porque igual es una visión parcial mía, ¿no? O a lo mejor en otro grupo es al revés, ¿no? Pero lo dejo ahí porque creo que debemos de promover un poco, ya digo, no hacer jacuna ni nada de esto, pero sí un lenguaje apropiado para que como comunidad, como grupo, entremos en esa propuesta. Bueno, invitar a orar por la paz, por los hijos, por los nietos, por los jóvenes. Una propuesta para todos los activos y también los frágiles. Cuánta gente desde la postración y la enfermedad pues no interceden y nos sostienen con esa oración. Bueno, ahí da una cita del Papa León, voy a ir terminando. ¿Cómo puede nacer un hombre cuando es viejo? Esto fue un poco recoger algunas de las espigas de las catequesis del Papa Francisco sobre la ancianidad en orden a vivir esa espiritualidad de los mayores, la espiritualidad de los ancianos en las catequesis del Papa Francisco. Voy a ir un poquillo más rápido porque si no, no terminamos, ¿no?
La catequesis del Papa Francisco parten un poco de esa idea de Nicodemo, ¿no? Cómo puede nacer un hombre cuando es viejo. Nuestro querido Ángel le dedicó uno de los cuadernillos que teníamos hace unos años, bueno, 5 o 6 años, ¿no? No recuerdo exactamente, y puso este mismo título, ¿no? Renacer, ¿no? Y eso lo hemos hablado en alguna ocasión. La pregunta de Nicodemo, esencial para entender la vida del cristiano, y esto fue un poco el punto de partida de las catequesis del Papa Francisco. Recordad, cada día el Papa cogía un personaje bíblico y extraía de ese personaje pues una serie de enseñanzas para las personas mayores. Fueron catequesis preciosas, fue una verdadera guía pastoral y ofrecía un proyecto de existencia que hoy la Iglesia también debe de dar a los ancianos. Esas catequesis creo que se han dedicado a algo aquí, que no lo sé. En el boletín se han publicado todas. Pero me refiero así de plan de formación o de... Todavía, ¿no? Se hizo en la jornada de Málaga, lo que tú Efectivamente, sí. Las Digo, jornadas de Málaga, yo he dado una charla sobre ella, pero ya no sé dónde ha sido. En Málaga. Las jornadas de Málaga hace 4 años o así. Recién salidas. Sí, yo sé que he hablado de las catequesis del Papa, pero no sé, ya no sé ni dónde. Fue en Málaga, efectivamente. Bueno, ¿qué espiritualidad del anciano emerge de esas catequesis? Pues diversos temas, ejemplificados en diversos personajes bíblicos. El tema de la memoria, la comunicación de la fe, la ternura y la compasión, la oración, el diálogo entre generaciones, estar en búsqueda, renacer de lo alto, compasión y piedad, vergüenza y remordimiento, fidelidad y dedicación, responsabilidad, dolor. Y a cada una de estas cosas le corresponde un personaje bíblico. Hoy necesitamos más que nunca esto, una vejez dotada de sentidos espirituales. Hablaba también el Papa en las últimas catequesis, ¿no?, del ministerio de la gratitud, el saber dar gracias y saber prepararse y saber dejar huella, el ministerio de la esperanza y también la enseñanza de la fragilidad. A mí estas me gustaron mucho, cómo desde el dolor también se evangeliza y no ocultar. Recuerdo que daba el ejemplo de una actriz italiana, ¿no?, que fue a un programa de televisión o no sé qué y la querían maquillar y quitarle las arrugas y tal. No, esa me la dejan porque son el testimonio de mi experiencia de vida, ¿no? Y son las que hablan más que lo que yo voy a decir, van a ser estas arrugas las que van a hablar, precisamente porque hay, no ocultar. Es una catequesis desde la fragilidad, eso lo decía el Papa Francisco. Bueno, y luego por último las conclusiones, y termino, las dio Darío Llevasi, secretario adjunto del dicasterio, y fue un poco el recoger un poco la idea de todo, que era lo que yo quería hacer ampliando esto. Pero bueno, hubo un agradecimiento a los participantes, satisfacción por la unidad, el interés, el enriquecimiento y la visión amplia de estos días, y unas líneas dominantes. ¿Cuáles eran las líneas dominantes? Y esto creo que también nos interesa. La situación del anciano, un nuevo pueblo, y una vez dicen lo que hemos dicho antes, hay un cambio demográfico, hay una sociedad de la longevidad, que eso tiene una serie de problemas, pero supone también una serie de retos, pero los cristianos partimos de la idea de que no todo es negativo. Hay que ver los positivos y los signos de esperanza. El tema de la alianza entre generaciones, que es necesaria, cómo llevarla a cabo, atención, nuestra sensibilidad es diferente a la de los jóvenes, en esta alianza de generaciones. No pensemos llegar a conclusiones iguales, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una forma de ver la vida y los jóvenes tienen otra. Yo esto me pasa mucho. Tú le preguntas ves a una persona mayor que la ve un poco decaída y tal, y a la persona mayor le gusta que le preguntes. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué estás mal? ¿Qué te ha pasado? Bueno, entonces la persona mayor se explaya y lo cuenta todo. Tú ves a una persona joven, decaída, ni se te ocurra preguntarle qué le pasa, porque no le gusta hablar de esa interioridad. Oye, todo esto lo tenemos que saber. Entonces, pues, hablamos de alianzas entre generaciones, pero también saber distinguir que yo, que soy mayor, no soy como los jóvenes, y los jóvenes que son jóvenes no son como yo, ni tenemos las mismas. Entramos, dialogamos, nos compenetramos, nos queremos, nos respetamos, aprendemos los unos de los otros, pero también hay que saber respetar un poco la interioridad de cada uno.
El protagonismo de los mayores en la vida eclesial, debe haber una transición a una pastoral de los mayores como sujetos activos, pasar de la asistencia a la existencia, lo que hemos dicho antes, el papel determinante de la fe en la vida de las personas, el encuentro con Cristo que es capaz de dar sentido, esperanza y alegría, y la necesidad de desarrollar una pastoral global del mayor, que bueno, pues nosotros, gracias a Dios, en España, pues, alguien lo dijo ayer, vamos quizá un poco adelantado. Yo esa sensación también extraje, ¿no? Se dice, ¿no? Sí. Y quiero decir extraí, no digo, no, extraje. Extraje de... Porque muchas de las cosas que allí se hablaban como una cierta novedad, digo, esto lo tenemos, nosotros esto lo tenemos, vamos quizá un poquillo por adelantado. Creo que ese plan de la conferencia episcopal, bien trabajado hace mucho bien, bien trabajado hace mucho bien. De hecho, decía Jaime que lo están traduciendo a otras lenguas, ¿no? Está difundido. En inglés, en francés. Es que es un tesoro, es pequeñito y creo que vale la pena que lo conozcamos y lo trabajemos. Y además a nosotros, yo lo digo por mí, a nosotros nos ha abierto muchas puertas. Y bueno, pues ya está. Eso, muchas gracias. Bueno, un diálogo o pregunta, yo preferiría más bien eso, alguna idea de las que os hayan llamado la atención o no lo sé, eso ya cada uno, y dialogamos, más que pregunta-respuesta, pues un diálogo, si puede ser. A mí me gustaría contar una experiencia que tuvimos nosotros en Alicante. Cuatro manos levantadas. Hay 4 manos Espera un segundillo. Por alusiones, porque como algunos de vosotros tengo 65 años. Baby boomer, un placer. Mi madre 86. Hemos pasado los 65 años no por una poca evangelización o una mala. Desde luego hemos pasado en España por una evangelización. Yo pude conocer la Biblia en castellano, en el caso yo soy asturiano, leerlo, cosa que mis padres no podían. Con 12 años, la Nácar Columna. Sí. ¿Os acordáis? Sí, sí. ¿Y cómo fue mejorando aquello? Pudimos tener con 15 años, 16, Pascuas juveniles, en donde se podían hacer, y además es que era normal porque había fallecido Franco, podíamos juntarnos. Y se trabajó mucho con gente joven en el 76, 77. Yo me ordené con 25, en el 85. Y por supuesto vivimos el Juan Pablo II totus tuus, con 27 y 28 años. Hombre, hemos conocido las posibilidades de vivir la fe y dentro de un mundo que cambiaba. Es decir, hemos tenido comunas hippies, sí, con 23, con 27 años, con 30. Era posible en el 82 y en el 84, golpes de Estado. Hemos vivido, por tanto, un proceso de cambios y de vida que con 65 años y jubilados, los que pueden, yo soy cura, no puedo, aunque sí lo haré. Claro, todavía. Sí, pero no de esta manera como la vida queda todavía. Pero quiero decir con esto que nos encontramos con un grupo de cristianos, de laicos, de personas que efectivamente se han mantenido unos en este ritmo de vida y han profundizado,
y ahí están, y es como tú decías, y otros han perdido el camino o buscado otros caminos. 2 matrimonios, uno por la iglesia, otro por lo civil, parejas que antes eran chicas con las que me casaba, ahora son chicos, 65 años, esta renovación del movimiento. Y yo creo que los datos que ahí planteéis son realmente para recogerlos, pensarlos y dialogarlos en sinodalidad, que me parece que es un poco el planteamiento que también tiene Vida Ascendente. Es decir, dialogar desde la fe, desde la vida, con estas personas es todo un reto. Pero hay que conocerlas, hay que conocerlos, porque si no, se piensa que hemos llegado aquí desde el 37, y no. En el 37 había una guerra civil en España, pero en el 67, a los 30 años, estábamos recibiendo la primera comunión todos. ¿Les gustarán a los padres o no? Entonces, es un cambio que aquí tiene peso. Y bueno, por alusiones al baby boomer y a los que tenemos 65 años, pues he estado en la charla muy metido adentro y bueno, pues qué bueno es que se oiga por lo menos a uno de esos que ahora pertenecerían al movimiento de Vida Ascendente. Sería lo normal, aunque nos cueste. Gracias. Gracias. No, una sugerencia. Ese documento de la Conferencia Episcopal, que es un modelo, que es una orientación fantástica, lo hemos traducido al francés, al inglés, lo hemos distribuido en el mundo entero y tenemos un retorno. Y es que nos pide la gente que completemos, si es posible, ese documento con lo concreto que hemos hecho ahora. Porque realmente hemos hecho cosas. Porque la gente nos está diciendo, es fabuloso el enfoque. Nos decís que es el mayor, cómo tenemos que hacer la pastoral, pero nadie sabe, ¿y cómo lo hago? Es la pregunta que hay ahora, ¿cómo lo hago? Y decís, y en España hemos hecho cosas. Y entonces nos dicen, ¿por qué no lo completáis con las acciones concretas, ideas concretas que habéis hecho? Estaría muy bien. Muy bien recibido. Yo soy un firme defensor del mismo, creo que es una maravilla. Y yo cuando salió lo leí, lo empezamos a trabajar allí en la diócesis. A nosotros nos ha abierto muchísimas puertas porque hemos vivido por el educador. Al obispo el primero, que esto lo han hecho ustedes, que esto lo han hecho ustedes. Y ya desde ahí tenemos el apoyo del obispo. Y con los sacerdotes alguien decía ya, oye, que esto es cosa de la Iglesia. Yo, sin embargo, hace un mes o así lo volví a leer y ya creo que se está empezando a quedar un poquito viejo. Está muy enganchado, es muy bueno, que conste, no lo estoy criticando, pero está muy enganchado todavía a la pandemia. Se hizo durante la pandemia y se nota, ¿no? Se nota ese peso. Yo creo que ya una vez superada la pandemia habría que arreglarlo un poquito en algunas cosas y creo que que ha dicho el Congreso habría que apuntarlo y afianzarlo en ese documento. Una pequeña reforma, creo que eso sí habría que hacerlo. Ya digo que yo es que lo leí al principio, me quedé con esa visión, me pareció muy buena, pero ya digo, el otro hace un mes o así que lo volví a leer, y dije, aquí esto ya está un poquito pasadillo, ¿no? Habría que hacer una pequeña reforma. Gracias. Has hablado antes en la charla de que pues, el hombre se compone de fisio, psique y espíritu. Bueno, Platón decía que no se pueden separar. Más que tres componentes son tres dimensiones. Sí, y te has centrado en que nuestra parcela es el espíritu. Ahí discrepo un poco, porque nuestra parcela es la persona. Efectivamente. Porque si esas personas sufren de otras dolencias,
y las dolencias no es solo física, no estamos llegando a ella. En la última reunión de formación que tuvimos en Cantabria fue en Torrelavega. Hacemos Torrelavega Santander. Y el tema fue la soledad. No te imaginas la demanda que hubo. Hubo que prolongar el tiempo para atender a las peticiones de las personas. Todos querían conocer algo y se insistió en que la soledad no es que yo estoy solo, no. Sal de ti, acércate al otro que está solo, recupéralo y los dos seréis recuperados para la sociedad. Entonces, por eso digo que me parece muy importante atender a los tres. Exagerado, ¿no? Los andaluces son muy exagerados. No es que deseche la otra, al contrario, efectivamente, nuestro papel es la tercera persona y en vida ascendente nos tenemos que ocupar también de que nuestros mayores, de la salud y del cuidado, y cuando uno está enfermo, pues mira, la posibilidad de ir a visitarlo o incluso hacer alguna reunión en su casa. En fin, lo que sí digo, lo que yo intentaba decir es que de alguna forma el cuidado del cuerpo y el cuidado de la mente, más o menos la sociedad lo entiende y más o menos, mal que bien, tiende a llevarlo a cabo. Pero el cuidado espiritual no tanto, y eso sí que nos toca a nosotros. John te puede hablar más de esto. Creo que cuando nosotros hemos tenido aquí el problema con el inserso y con el dinero y tal, ¿no? Nosotros hemos tenido que insistir en que nosotros llevamos a cabo también un cuidado espiritual que es necesario, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero que nadie lo lleva a cabo. Pero va todo junto, efectivamente. Es que nos han rechazado la subvención porque dicen que la atención espiritual no forma parte de un envejecimiento saludable. Qué ignorante. Precisamente por eso quería insistir en ese idea. Y creo que ese ha sido un verdadero tesoro que tenemos nosotros y que podemos aportar. Había más por aquí. Yo quería contaros un poco. Espera, que estaba por allí Marisol, estaba Loli también. Y estaba yo antes. Vale. Da igual. Mira, Marisol. Yo digo que has hablado de una estadística de gente que vive sola. Ponte de pie para que te veas. 3 millones en España, ¿eh? Sí, pero yo creo que en esa estadística hay que hacer muchas reflexiones. Yo vivo sola y yo conozco a mucha gente que vive sola porque lo elige. Vive sola, pero no está sola, ¿no? O sea, vivimos solos porque hemos elegido eso. Yo cuando me quedé viuda, todos mis hijos querían estar conmigo y no, yo tengo que aprender a vivir de otra manera, como nos ha pasado a muchísima gente, ¿no? Pero yo elijo vivir sola, no estar sola, que es diferente. Porque yo nunca me he sentido sola ni me siento sola. Yo estoy sola porque quiero, porque lo he elegido. Y yo hablo con mucha gente que elige estar sola. Que no quiere decir eso que te digo, que yo estoy muy acompañada, pero muchísimo. Porque mis nietos, yo llego a mi casa un día y tengo allí a mis nietos, porque tienen la llave de mi casa y son libres. Y os voy a contar una cosa que me han hecho el otro día. Hacemos el amigo invisible, para que veáis la forma de no estar sola. Y cuando empezamos a hacer el amigo invisible, empiezan a hacerse los regalos, y digo yo, pero bueno, pues eso lo tengo yo. Pero bueno, si eso es de mi casa. Pero bueno, si esto... Bueno, y ya cuando terminan de hacer... Digo, joder, qué barato les está saliendo el amigo invisible. Todas estas cosas son de mi casa. Bueno, y ya cuando terminan, me dice mi nieta, abuela, es que te hemos hecho una broma. Ayer hemos ido a tu casa, te hemos recogido un montón de cosas y hemos hecho el amigo invisible de esta manera. Y cuando me dan a mí, el amigo invisible mío, me dan un niño Jesús así. Digo, este es el 31, porque yo tengo 31 y me falta uno. Este es el que me habéis cogido. O sea, quiero decir, eso se nota de que no estoy sola, ¿no? De que mis nietos son capaces de ir a mi casa, de saber dónde tengo las cosas. Entonces, yo creo que en esa estadística hay que hacer una diferencia entre la gente que realmente quiere vivir sola, pero que no está sola, que está muy bien acompañada, que tiene sus amigos, su gente, y que se reúne con muchísima gente, pero que ha elegido
Vivir sola. Sí, no, y es una decisión aceptable, vamos, que no me meto yo. Pero que también hay que tener en cuenta los que no han elegido esa soledad. Claro, pero por Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí, lo conozco también. Igual que tú pones ejemplo de una situación positiva, yo te voy a poner. El otro día, yo estoy de capellán en una residencia de ancianos. La hermanita del anciano desamparado, Dios la bendiga y qué grandes son estas mujeres. La hermanita del anciano, igual que la otra, es decir, que también conozco de Madre Petra y la otra. Bueno, estoy de capellán en una residencia. Y ahí había un hombre, Manolito, que además era el que se ocupaba antiguamente de la huerta y tal, llevaba allí en la residencia, pues, no sé, 30 y tantos años. Porque estaba solo, no estaba casado, no tenía hijos, solamente tenía sobrino, entró con 60 y pocos años y se ha muerto con 90 y tantos años. Manolito. Y además un hombre muy querido, ¿no? En la residencia. Solamente tenía una sobrina que muy de vez en cuando, lo llamaban por teléfono. El hombre al final se ha muerto solo, ¿no? Solo en la compañía de la residencia, a lo que me refiero. Pero lo que a mí me llamó la atención y me dolió es que cuando llaman a la sobrina para decirle que ha fallecido el tío, la respuesta de la sobrina fue: incinérenlo y mándenme la ceniza. Qué pobre. Qué bien. Sí, hay muchos casos. En Madrid ha habido un caso de una persona que ha estado 10 años muerta y nadie se ha enterado. Porque el señor, como le recibía la pensión y pagaba todas las cosas que tenía que pagar, pues nadie le echó de menos. Y yo digo, ¿cómo puede ser que en 10 años nadie le haya echado de menos? Y tenía los hijos que vivían enfrente y estaba separado, y la señora también vivía cerquita. Y nadie le ha echado de menos, ni los vecinos. Que hay que distinguir, y la soledad aceptada, deseada, pues está muy bien. Entonces, y yo en principio, cuando me ordené cura, sabía que podría terminar solo. Yo lo acepto. Pero lo que quiero decir es la de estadística. Sí. Que no se puede decir que tanta gente vive sola sin nada, sino que hay mucha gente que lo ha elegido, que hay otra mucha que no lo ha elegido y que está muy mal y que tú vas a su casa y bueno, pues tienes que estar allí diciendo, bueno, pobrecilla, ¿no? Lo que yo decía ayer también, que te llega y te dice, me llaman solo para saber si me he muerto, porque lo único que quieren es heredar. Yo digo que cuando tú llegas a esa situación la cosa está muy mal, que a lo mejor no es lo que nosotros hacen ni piensan, ¿no? Pero te hacen sentir así. Entonces eso sí es muy malo, pero que yo también creo que hay muchísima gente que elige vivir solo y vive bastante bien. Entonces en esa estadística que nos distingan. Pero, es que esa estadística de mayores de 80 años es 1.800.000. Y es muy diferente vivir solo que experimentar la soledad, que sufrir la soledad, que nos lleva a la depresión y al Alzheimer. Y esos datos hay miles de publicaciones de ese proceso: soledad, depresión, Alzheimer. Y hay otras universidades que han trabajado el tema y dicen que las personas que viven solas, digo no soledad, que viven solas, mueren antes que las personas que viven acompañadas. A ver, las que viven solas, pero no están solas, no viven menos, porque tienen sus actividades. Sí, pero hay una estadística que... No, la mayoría de las personas que viven solas, aceptando la soledad y queriendo vivir esa soledad, tienen un mundo maravilloso, en el que trabajan y se sienten queridos. Sí, hay de todo. Hay de todo. Tenemos que optar por los más... Sí. La opción preferencial por los pobres, ¿no? ¿Tú has conocido a Fofito? Bueno, yo solamente quería explicaros una experiencia que nosotros vivimos en Alicante. A nosotros la misa de inicio de curso nos la hacía el vicario general. Y el vicario general era el director de seminario. Entonces un año, por lo que tú decías de que oráramos por cosas, ¿no? Dentro de la existencia, un año nos dijo que teníamos muy pocas vocaciones en Alicante y que le pedía a toda vida ascendente que rezara por las vocaciones. En aquel momento en Alicante había dos personas en el seminario.
Y entonces al cabo del tiempo, un día mi madre me dice, oye, ¿y lo del seminario cómo va? Y uy, pues cuando vea a fulano se lo preguntaré. Y le pregunto y dice, tenemos 15 vocaciones. Y digo, ha aumentado, nuestra oración se ve. Y entonces yo se lo conté a mi madre, hay 15 vocaciones, y dice, entonces hay que seguir orando. Es que no solamente es orar, sino que también se vea, no porque tengamos que ver los frutos, pero es muy importante que nuestra oración tenga sus frutos. Uno de nuestros pilares es el apostolado. Y siguiendo con esta idea, ¿no? Era una propuesta que hacía este hombre en la oración, pero otras propuestas sería precisamente, y nosotros lo tenemos en la visita de enfermos, la visita de mayores, gente que no puede salir de su casa, ¿quién mejor los va a entender que los propios coetáneos, ¿no? Y es otra labor preciosa que perfectamente también podríamos hacer. Loli. Dos cosillas nada más, vamos a ver. Yo entiendo la disparidad de criterios, de opiniones respecto al tipo de asistencia y de atención, ¿no? Que hay que atender a la persona en su totalidad. Pero no es menos cierto que en los últimos años los poderes públicos, con buena intención supongo, preparan y ofertan muchas actividades de distracción para estos de los 65 en adelante, todavía están físicamente bien, pues las ofertas del inserso, de viajes, los centros de vida de la tercera edad, hay un montón de turnos, listas de espera para cursos de baile, para cursos de informática, para tal. Entonces, ese aspecto físico y relacional está un poco cubierto por ahí. Y yo, gastando bromas, cuando vamos a visitar a una parroquia para que era un grupo, le digo, mira, que nosotros somos el inserso del alma. Que esa parte la tenéis cubierta, la parte lúdica, de relación y tal, ese aspecto, pero os falta un poquito, falta lo más importante. Somos el inserso del alma, ¿no? Para que caiga un poco en la cuenta de que la persona es completa, pero se están cuidando unos aspectos y se están descuidando otros. Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que cuando leemos el documento, ya después del tiempo que hace que se elaboró, casi 5 años, pues nos parece que queda como un poco difuso la forma de ponerlo en práctica. Pero a los pocos meses, 8 o 10 meses, la misma conferencia episcopal publicó un documento que yo le llevo a todos los sacerdotes, además subrayado con colorito, donde decía líneas para poner en práctica la pastoral del mayor. Llegaba a algo más concreto y hacía mucha alusión a vida ascendente. De tal manera que ese documento al final recoge cosas como tales. Aquellas parroquias en las que se hagan actividades de primer anuncio, como cursillos, alfa, retiros de Maús, etcétera, con personas de una edad un poquito elevada, busquen la salida a través de crear grupos de vida ascendente. Grupos de vida que den continuación a eso, porque es un primer anuncio que si ya se deja, después el fruto no se recoge, ¿no? Por tanto, ahí hay un documento que es muy sencillito, es 3 páginas o 4 creo, que ya da vida práctica a ese otro documento primero y que yo creo que deberíamos conocer y llevar a todas las parroquias donde queremos hacer un grupo, ¿no? Porque ya les pone en marcha, le dicen, su obispo le dicen, mire, que esto tiene, habla de vida ascendente en primer lugar como parte esencial de la pastoral del mayor, pero también les explica para qué puede servir esta pastoral del mayor, para qué, dónde le pueden dar salida a esos primeros anuncios que se están prodigando mucho en las parroquias y que en algunos casos hacen un grupo alfa y ya pues muy bien, precioso, nos hemos encontrado con el Señor y se queda, ¿no? A lo mejor si tienen 20 años no los vamos a llevar a vida ascendente, pero como la mayoría de los participantes y de los que practicantes católicos son mayores, podría tener por ahí una estupenda salida. Y le damos al sacerdote el documento, la justificación y lo que se puede hacer en muchos casos, ¿no? Entonces no olvidemos esa publicación posterior que le da un poco de sentido práctico al documento. Muy bien. Oye, deberíamos ir al Ángelus. Quedan 8 minutos todavía. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Sonia. Me gustaría aludir a varias cosas que me parecieron importantes. Vida Ascendente ha sido pionera siempre en el tema de la pastoral del mayor. Yo recuerdo que en los tiempos que yo entré en Vida Ascendente ya se hablaba en los presidentes de Vida Ascendente, porque efectivamente en el Concilio Vaticano II
no se habla absolutamente nada de los mayores como personas que sean capaces de activos en la vida. Siempre se hace, hay un parrafito nada más en la anunciación en que se habla precisamente de los mayores como merecedores de una atención. Sin embargo, no se habla para nada. Fue precisamente Juan Pablo II el que empezó a hablar precisamente de la necesidad de que se haya una pastoral mayor. En Valencia, el año 62, el Papa Juan Pablo II habló precisamente de la necesidad de que existiese una pastoral de mayores. Esto fue el año 82. El Papa Juan Pablo II intentó hacer alguna cosa, siempre habló precisamente de los mayores, no como personas necesitadas de una atención, sino precisamente de unas personas activas dentro de la vida de la Iglesia. El Papa Francisco fue el primero que aceptó precisamente y el que promocionó precisamente el hacer el Concilio Vaticano del año 2000, de 2020 precisamente, que fue el primer Consejo Congreso Internacional para hablar de la pastoral de mayores. Y después, precisamente ya, el primer Consejo, y ahora León XIV ha empezado a constituir el segundo Congreso. O sea, el tema de la pastoral es una cosa muy antigua, no muy antigua, muy buena, de unos 40 años de aquí, pero que ha empezado a funcionar ahora. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que Vida Ascendente ha sido muy pionera en ese sentido, pero tenemos que tener en cuenta también que la pastoral no es exclusivamente de Vida Ascendente, sino que precisamente debemos estar unidos a otros movimientos, a otras asociaciones en las cuales trabajen también conjuntamente en esa pastoral, porque me parece que es fundamental, porque los mayores no somos nosotros solamente los mayores, hay muchas asociaciones que tenemos que trabajar conjuntamente con ellos. Yo veo que en España se ha hecho una gran promoción en este sentido, se está trabajando mucho en este campo, pero me parece me parece intuir todavía que no hay un convencimiento totalmente, incluso de la propia Conferencia Episcopal Española, que ya está empezando a trabajar en esto, y muchos obispos que están convencidos de esta necesidad, y muchos párrocos y muchas asociaciones, pero que todavía me parece que estamos un poco en una fase de comienzo de trabajar, pero es necesario que nos comenzamos nosotros, de que tenemos que trabajar conjuntamente con otras asociaciones dentro de las distintas diócesis, de distintos esto, convenciendo precisamente a nuestros párrocos y a nuestras autoridades religiosas, especialmente los obispos, de la necesidad de esto. Efectivamente, yo veo que hay en algunas diócesis que Vida Ascendente tiene una petición, pero que no somos nosotros exclusivos de esta pastoral, sino que tenemos que trabajar conjuntamente con otra serie de movimientos que efectivamente están en esa onda, que ya se ha hablado de ellos. Toda la razón del mundo, vamos, completamente de acuerdo contigo, ¿no? Lo único que también Vida Ascendente no es toda la pastoral del mayor, hay otras muchas cosas, eso es verdad, pero cuidado, porque hoy por hoy yo veo que a veces, lo digo por mi propia experiencia, también estamos poco oscuras, estamos como estamos, y muchas veces tendemos a reunificar cosas. En mi diócesis eso, muchos curas, no, la formación es la misma para Vida Ascendente, para la María de los Sagrarios, para la Legión de María y para no sé qué, son los grupos un poco así de esa época, ¿no? Y nos cogen a todos por igual, y no somos iguales. Creo que también tenemos nuestro propio carisma, y ese carisma tenemos que cuidarlo y conservarlo, ¿eh? Y yo yo soy discípulo de San Juan, estoy muy metido con las Marías de los Sagrarios, Diego Ama lo sabe, que estuvimos allí en Palencia con las Marías, y yo las quiero mucho, pero son dos cosas diferentes. Y aunque me coincide gente, yo tengo gente, la misma gente en un grupo y en el otro, coinciden algunos de los miembros, pero son cosas diferentes, y nosotros creo que tenemos que cuidar muy mucho nuestro carisma, porque efectivamente, como dice José María, creo que nosotros tenemos asumido esto desde hace tiempo, esto que es relativamente novedoso en el mundo. Yo creo que Vida Ascendente lo tiene asumido desde hace mucho más tiempo, y en ese sentido podemos aportar mucho.